Bien, como ya imaginarán por el título del video, hoy vamos a ver un tema de optimización que, bueno, al menos en español y en los cursos que he visto, ya sea gratuitos o de pago, no he visto que toquen, pero es un tema muy importante. El tema que vamos a ver, bueno, son dos cosas. Vamos a hablar sobre Select Related y Preference Related, que es lo que se conoce dentro del ORM de Django como una de las maneras de optimización. Cuándo usarlo, qué significan, etcétera, siempre es un tema que a veces tiende a confundir un poco. Así que lo vamos a ver en contexto. Vamos a utilizar el proyecto que ya conocemos de toda la vida, que ya hemos visto a lo largo de todo el curso de Django. Así que vamos a utilizar este proyecto para este ejemplo. Es una extensión del curso como tal, ya que ya vimos lo suficiente, pero hay temas que, como sabrás, se aplican en el curso de Django REST Framework, pero no hay como referencia hacia dónde pueda dirigirles por si quieren verlos en específico. Entonces, vamos a utilizar y hablar de Select Related y Preference Related. Ahora, al ser un tema de optimización y para que puedan entender y puedan captar la idea de dónde es que atacan o los problemas que solucionan, voy a hacer uso de un plugin que encontré en GitHub, que, bueno, está desfasado entre comillas porque es de hace 4 años la última actualización, pero es compatible con Python 3 y con Django en las versiones normales, ya que sigue utilizándose lo mismo que se venía utilizando desde antes, que es Connector. Lo que hace este plugin es simplemente ir a Connector, que es la conexión que hace el ORM con la base de datos, y contar el número de consultas que se realizan o se hacen a la base de datos por cada endpoint o solicitud que realiza Django o el ORM. Aquí está el código fuente y, como ven, es algo muy sencillo. Son 2 archivos y aquí está el middleware, que es el que se va a utilizar. Aquí, como ven, trae de DB Connections, que lo que hace es contar la cantidad de consultas por conexión, ya que recuerden que cuando utilizamos el ORM y hacemos una consulta a través de él, lo que hace internamente es simplemente agarrar, y vamos a hacer por zoom para que lo vean mejor, aquí está Connection, es simplemente agarrar y pues realiza una conexión a la base de datos, trae la información que se necesita, cierra la conexión y retorna los datos a la vista de Django para retornarla a quien haya hecho la petición. Entonces ahí podemos hacer cuántas veces hace y cuántas consultas hace, porque es una conexión y se puede acceder a todo ello. Entonces, utilizando este plugin, que como les digo está desfasado, pero que aún sigue funcionando en la versión actual de Django para este proyecto, que es Django 2.2, entonces es que voy a utilizarla. Para instalarlo y utilizarlo es muy sencillo. Simplemente instalamos con pip install Django Query Count y vamos a ir a la terminal, que aquí está, y vamos a instalarlo. Y listo, ya se instaló. Y luego de esto, lo único que tenemos que hacer, vamos a extender un poco esto, es añadir un middleware, que es este de aquí en nuestros settings. Entonces yo voy a mis settings y aquí arriba de todo voy a añadir el middleware. Listo. Y con esto, en teoría, ya lo tendremos funcionando. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si está funcionando? Muy sencillo. Cuando, por ejemplo, voy a iniciar servidor, aquí inicio servidor, y lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, recargar aquí, y cuando vea aquí en la consola va a aparecer una tabla que me indica el tiempo de ejecución, el total de consultas, a qué base de datos se está realizando, el tipo de consulta que se ha realizado, cuántas hay en total, cuántas leídas, cuántas escritas y cuántos duplicados hay. En la documentación, que no es muy extensa, pero especifica que duplicados hace referencia incluso cuando uno hace un print a cualquier tipo de consulta que ya se haya ejecutado, pues también lo toma en cuenta. Es referencial, pero lo que nos interesa es este número de consultas leídas o de total hecha y el tiempo de ejecución que se está realizando. ¿Por qué instalé esto? Para explicarles el Related y Preference Related, porque tiene mucho que ver con la cantidad de consultas que se interactúa o que se hacen a la base de datos.
por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo, esta es la vista que se utiliza para renderizar este index. Aquí, como ven, tiene lo del directo de los permisos, etcétera. Así que aquí vamos a utilizarlo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a traerme de apps.libro.models. Voy a traerme libro y reserva. Listo. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a utilizar reserva para explicar select related y libro para explicar preferred related. Con reserva también se puede utilizar, pero ya es un poco distinto. Es para relaciones inversas, pero también se puede hacer. Entonces vamos primero a hacerlo con reservas. Entonces yo voy a traerme todas las reservas y voy a decirle esto va a ser igual a reserva.objects.all. Muy bien, aquí tengo todas las reservas. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, obtener el valor de las reservas, pero yo quiero obtener, por ejemplo, reserva que tiene el modelo reserva, lo podemos ver aquí. El modelo reserva tiene una relación foránea al libro y a usuario. ¿Qué pasa si yo quiero saber el título del libro que se ha reservado? Entonces yo aquí, para cada uno, yo diría, bueno, para cada uno, si yo quiero todo acceder, estoy poniendo un ejemplo, diría para reservas, in reservas, dos puntos, y aquí, por ejemplo, yo voy a decirle print, digo reserva.libro.título, ¿verdad? Obviamente se puede optimizar de otra forma trayéndome solamente el título si solo voy a utilizar el título. Pero ¿qué pasa si voy a utilizar todos los valores? Ese es el caso en específico. Entonces, aquí yo quiero imprimir el título. Y si yo quiero imprimir el título de cada reserva, pues lo haría de esta forma y uno pensaría, bueno, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a reiniciar aquí el servidor y vamos a recargar para que me imprima en consola las reservas. Y aquí están todos los títulos de la reserva todos los títulos de los libros que han sido reservados, de todos los registros que hay en reserva. Como ven, ha hecho 18 consultas, 18 lecturas, y como ven dice que hay 7 duplicadas. Imagino que por la cantidad de registros que hay se duplicará, etcétera, pero lo que nos interesa son este valor de total y este de lectura. Entonces ha hecho 18 lecturas a la base de datos, porque tengo... ¿Cuántas reservas tengo? Vamos a verlo aquí. Tengo 2, 4, 6, 8, 10... No, aquí tengo 14 reservas. Tengo 14 reservas y ha hecho, en este caso, 18 consultas. Como ven, también está tomando lo de landing. 18 consultas a la base de datos. Ahora, si se dan cuenta, bueno, aquí están todas las reservas. Estas no son las vencidas, simplemente está el libro, etcétera. Son 14 reservas, hay 18 consultas que se ha ejecutado para traerme el título de todas las reservas. Entonces, ahora, ¿dónde viene a entrar select related? Vamos a volver a recargar para tener la data como tal. Aquí tenemos 18 consultas. Y ahora yo voy a imprimir el SQL que me ha generado para esta consulta. Entonces yo voy a decirle aquí, primero me voy a imprimir print de aquí, esta consulta de aquí, pero .query. Cuando haces una consulta y luego .query, lo que te muestra es el SQL generado para esa consulta. Recuerden que por detrás, en background, el ORM de Django lo que hace es convertir la sintaxis que le has indicado a SQL puro. Así que cuando yo recargue aquí, voy a la consola, veo aquí el SQL puro que ha generado, que es un select. Y aquí la tabla, el campo, la tabla, el campo, la tabla, el campo, la tabla, el campo. Me trae todos los campos de esa tabla y listo. Entonces, pues hasta ahí no hay ningún problema. Uno pensaría ahí, ¿dónde está el problema? El problema está en que cuando lo hacemos de este modo, cada vez que nosotros intentamos acceder a un atributo, la relación que tiene este modelo o esta consulta que estamos haciendo, Django hace una nueva conexión a la base de datos. Y al hacer esta nueva conexión a la base de datos es que trae la información que le solicites, en este caso título. ¿Qué pasa si yo, aparte del título, quiero traer otro campo de libro, por ejemplo, como la fecha de publicación, por ejemplo? Listo. Se reinicia el servidor y yo voy a recargar aquí.
Y ahora siguen habiendo 18 consultas y aquí está la fecha. Siguen habiendo la misma cantidad de consultas porque el objeto que ha traído Django cuando ha hecho la nueva conexión al pedirle un campo de la relación es traerme todo el objeto como tal de la relación, es decir, todos sus valores que tiene dentro de él, no solamente el que yo le estoy pidiendo. Entonces ahí estaría realizando una consulta para traernos todas las reservas y otra consulta para traernos todo el objeto. Ahora, ¿qué pasa si en vez de traerme el título, yo voy a traerme aquí? Recuerden que reserva también hace referencia al usuario. Entonces, yo puedo traerme al usuario y voy a decirle username. De esta forma. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo recargue y yo voy a la consola, el número de consultas ha subido a 32. Y ahora pues ya me está trayendo el nombre de usuario. Aquí está el username. Pero las consultas se han elevado a 32. Si nosotros tuviéramos más registros, aquí solamente tengo 14. Imaginen que yo tuviera 1000 registros. ¿Cuántas consultas y conexiones va a hacer a la base de datos? Ahí es donde viene el problema de optimización. Para este caso es que podemos utilizar Select Related. Y Select Related lo que hace es traernos en una sola conexión a la base de datos toda la información que le indiquemos del campo que se le indique. Es decir, Select Related aplica o ataca cuando en un modelo hay una relación de tipo one-to-one field o foreign key. Ahí es donde ataca, y cuando hagamos en la consulta el Select Related, se lo agreguemos. Si no le especificamos cuál de los campos de este tipo de one-to-one field o foreign key queremos que traiga en ese momento el objeto de una vez, pues va a agarrar y para cada campo que identifique de estos tipos va a hacer un inner join en la base de datos, en la consulta que está haciendo en esa misma interacción, en una sola conexión, y va a traernos todos los datos. Fíjense que si aquí al punto all yo le voy a poner punto select related, voy a imprimirme esta consulta de aquí. Vamos a ver que se recargue. Yo voy a recargar y ahora si yo subo, lo que me imprime es toda esta consulta. Que si la analizamos, aquí está trayendo, bueno, el ID, el libro ID, etcétera. Pero si seguimos viendo, aquí vemos un inner join. Y aquí, si seguimos viendo un poquito más arriba, bueno, si seguimos viendo, vemos que aquí está el usuario. Aquí también está usuario ID, no, los nombres y todos los campos del usuario. Y aquí dice de libro reserva inner join con quién, con libro reserva y con libro, porque necesito campos del libro. ¿Por qué? Porque en mi modelo él ha detectado, como yo no le he especificado, que hay una relación foránea con libro, por eso me lo trae. Y además está haciendo otro inner join a usuario porque he detectado que aquí hay un foráneo a usuario. Y todo esto lo está haciendo en una sola consulta. Está haciendo un inner join para optimizar la cantidad de veces que accede a la base de datos. Por eso es que la consulta es mucho más grande y trae más campos. Sin embargo, al hacer esto, yo le puedo especificar qué campos quiero en específico o no. Es decir, qué campos de mi modelo de la relación quiero que haga. Por ejemplo, si solamente quiero que haga un select related de libro, porque solo voy a utilizar en esta vista la información del libro, pues aquí yo le coloco libro. Vamos a esperar que recargue. Y ahora cuando yo recargue aquí, se ejecuta la consulta. Y aquí la consulta, el tamaño se redujo, porque ahora solamente está haciendo un inner join aquí al libro, porque yo le he dicho que solamente me traiga de una sola vez en la conexión la información del libro, nada más, porque yo sé que en la vista no voy a utilizar usuario. Si lo voy a utilizar, pues le especifico para cada uno. Si yo quiero otro, por ejemplo, pues hago otro punto select related y aquí le pongo usuario. Ahora, ¿se pueden poner más de uno aquí? Pues vamos a averiguarlo, no hay problema. Vamos a recargar y vamos a subir y aquí está, se puede sin ningún problema. Tenemos la consulta de antes, pero esos dos, como son todos los que hay, es equivalente a solo tenerlo así. Y ahora, ¿qué pasa si utilizando esto lo hacemos aquí? Lo hemos hecho en la consulta. ¿Qué pasa si lo hacemos aquí?
Recuerden que teníamos 32 consultas o 32 consultas hechas a la base de datos. Pues ahora vamos a ver a cuánto va a reducir. Vamos a recargar. Y solamente he hecho 4. Y tenemos la misma información. Pero la cantidad de veces que accedió a la base de datos es mucho menor. Ahí es donde está optimizando y aplicando para resolver este pequeño problema de optimización que se está teniendo. Ya que si yo tuviera un montón de registros, pues esto hasta dónde se va a ir. Para esto es que funciona Select Related. Como ven, nos está optimizando la interacción, el número de veces que accedemos a la base de datos. Y este es tiempo de ejecución que se ahorra. Ahora, esto no funciona mágicamente. Cuando él hace todo esto, él lo hace y luego mete de una u otra forma, para que se entienda, en la caché de la variable QuerySet o de la instancia QuerySet, que es general de todo tipo de consulta que se ha realizado. Es decir, cuando nosotros utilizamos el ORM, esta variable es de tipo QuerySet. En la caché de esa variable tipo QuerySet es que se almacena todos estos valores. Obviamente, al mencionar que se almacena en la caché, se está almacenando en la memoria del ordenador, del server, etcétera, que está realizando la respuesta, etcétera. Así que hay que tener eso en cuenta. Pero ahí es donde está realizando todo este tipo de cosas y ahí es donde está atacando. Para eso utilizamos Select Related. Entonces esto es Select Related. Espero que se haya entendido. Y ahora, Prefer Related hace lo mismo, pero Prefer Related se utiliza por lo general para relaciones inversas, es decir, para relaciones foráneas inversas. Es decir, aquí yo tengo relacionado reserva con libro. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber las reservas de un libro? Pues puedo hacer una relación inversa del libro hasta reserva. Ahí se utilizaría Prefer Related, pero también se puede utilizar Prefer Related para hacerlo con relaciones de tipo Many to Many Field, como la que existe en libro y autor. Ahí también puede aplicarse Prefer Related. Entonces, ¿qué pasa si ahora vamos a hacer para el caso de Prefer Related? Prefer Related. Entonces aquí vamos a decirle igual print, y aquí lo que vamos a traer es los libros. Libro.objects.all.query. Con esto pues tendría la impresión de la consulta que se ha generado, y ahora tengo libros igual a todo esto, que es lo que veíamos antes. Vamos a comentar esto para que no nos dé problemas en la consola al imprimir. Y aquí obviamente para verificarlo voy a hacer para libro en libros. Y yo digo, ¿qué pasa si yo quiero la información de los autores de los libros? Entonces aquí diría para libro, para en este caso autor in libro.autor-id.all. ¿Por qué? Porque la relación con autores de muchos a muchos, y para accederlo tengo que hacer un .all o lo que quieras filtrar, porque es una relación extra. Entonces aquí vamos a decirle simplemente print autor.nombre. Listo. Vamos al servidor, imagino que se ha detenido. Sí, exactamente, vamos a reiniciarlo. Y listo. Ahora yo voy a recargar. Muy bien, y aquí veo. Tenemos 8 consultas a la base de datos. Y aquí tenemos la consulta como tal, el SQL generado. Como ven, en ningún lado aquí en el SQL generado menciona que ha hecho o ha traído el campo autor. ¿Por qué no lo trae? Se preguntarán, ¿por qué aquí no está? Lo que pasa es que, como ustedes ya sabrán, un many to many lo que hace es una relación de muchos a muchos, pero por normalización de base de datos, sabemos que cuando se da este tipo de casos se tiene que crear una tabla intermedia para que la relación siga siendo foránea. Esta tabla intermedia Django lo hace de manera automática cuando le indicamos que un campo es de tipo many to many. Por eso es que no está este campo dentro de la tabla libro, sino está en otra tabla aparte que está conectada a esta tabla libro y autor. Por eso es que aquí no lo trae. Cuando nosotros hacemos este .all para esa relación, ahí recién está haciendo la consulta, pero a esa tabla.
Por eso es que tenemos que hacer una consulta extra cuando queremos acceder a los atributos de un campo muchos a muchos, porque está en otra tabla, no está en la misma tabla donde se ha creado el campo. Solo que la tabla Django lo maneja y crea una variable que le va a decir que con este nombre, cada vez que te llamen a este nombre, pues haz la consulta a esta otra tabla que es donde van a estar los datos. Eso es entre comillas lo que hace. Entonces aquí yo puedo decirle simplemente print. Yo puedo decirle que esto de aquí .query. Ahora esto de aquí lo vamos a pasar aquí arriba. Listo. Imagino que el servidor se detuvo. Ah, no, ahí está. Recargamos y listo. Ahora que vamos a ver, esto de aquí es la consulta para traernos la información del libro y este de aquí es la consulta para traernos la información de el autor. Por eso aquí tenemos primero este y luego tenemos autor, 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 autor. ¿Ven? Hasta ahí vamos bien. Digamos, bueno, está 8 consultas, bueno, está en teoría normal. Pero cuando aplicamos Preferred LaTeX es que va a cambiar un poco. Y ahora para separarlo un poco, aquí vamos a simplemente decirle un print y vamos a decirle esto para separarlo. Listo. Entonces vamos a decirlo aquí, listo. ¿Qué pasa? Que si yo aquí le hago .prefix related y le digo que quiero autor su _id y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces recargamos y vemos la consulta, la primera, que es esta de aquí, y vemos que es igual a la anterior. No ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? No ha cambiado porque el SQL generado es el mismo. Es decir, trae la información de toda la tabla, porque recién se va a ver reflejado cuando accedamos a los atributos. Por lo tanto, en esta consulta a la tabla normal, pues no hay nada raro, porque todos los campos están dentro de la tabla y el único externo se va a ver reflejado cuando hagamos la consulta a esa tabla. Por eso es que no vemos diferencias. Entonces, ¿qué pasa si ahora este Preferred LaTeX se lo voy a aplicar, pero ya la consulta donde estamos pintando los datos? Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Recargó, recargamos aquí. Y ahora ven que el número bajó a 5. De 8 consultas a 5. Y vamos a ver que este es el SQL pues, generado para la consulta a la tabla normal. Y este es el SQL generado ¿para qué? Para simplemente este de aquí. autorid.all.query. Ahora, si se dan cuenta, sigue siendo el mismo, pero el número de consultas bajó, por lo mismo de que Preferred LaTeX funciona parecido a Select LaTeX. En la interacción que ha hecho cuando hacemos la primera vez, y aunque no lo parezca, él guarda la información extra que va a traer, pero él realiza otra consulta. Siempre que se hace un many to many, utilizando o no Preferred LaTeX, lo que se hace son dos consultas, una a la tabla principal y otra a la tabla donde está el resto de información. Donde está el resto de información, Django, cuando utilizamos Preferred LaTeX, lo va a traer en la misma conexión que se hace al inicio. Eso sigue siendo igual que Select LaTeX. En una conexión, en este caso, Django va a realizar las dos consultas por cada ítem. Trae la información y la retorna otra vez en caché, pero la va a trabajar de forma con pura sintaxis de Python. La va a almacenar en la variable que ya les dije, en la instancia de tipo querySet. La almacena, la puede trabajar, ordenar, etcétera, con Python y acceder a ella por pura sintaxis Python, y lo hace. Por eso es que el número de consultas se ha reducido, pero el SQL que vemos es el mismo. Ahora, en consultas muy grandes, lo que Django va a hacer cuando utilizamos Preferred LaTeX es simplemente utilizar un atributo in, es decir, hacer un in cuando hacemos la consulta, porque lo que va a decir es, bueno, cuando tengo tantos datos, pues para hacerlo más rápido utilizo el in y digo, tráeme todos estos datos que estén en estos ID. Pero eso se da para ciertos casos especiales que les estoy mencionando. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, con esto
optimizamos las consultas. La manera, pero, o sea, optimizamos las consultas en cuanto a cuántas veces accedemos a la base de datos. Y esto obviamente en grandes cantidades de datos va a reducir el tiempo de ejecución de toda la vista. Ya que si comparamos, antes teníamos 32 consultas que se hacían y ahora solo tenemos 4 en el caso de Select. Acá pasamos de 8 a 5, pero agranden los números en cuanto a registros y van a ver que esto crece exponencialmente. Ahora, obviamente esto se utiliza no siempre. ¿De qué te sirve traerte en una sola consulta la información de un foreign key cuando en tu vista no lo utilizas? O sea, también hay que tener presente eso. Si no lo vas a utilizar, utiliza .values para indicarle valores en específico o campos en específico que vas a traer. Pero si no lo vas a utilizar, no lo traigas. Optimiza tu consulta de esa forma, esa es la otra forma. Pero si lo vas a utilizar, pues utiliza SelectRelated o PreferRelated, ya sea el caso posible, siempre y cuando vayas a utilizar los campos que están en esas relaciones, en esos campos relacionados. Entonces, espero que les haya quedado claro. O sea, volvió un poco extenso, pero espero que haya quedado claro cuál es la diferencia entre PreferRelated y SelectRelated. Cuándo utilizarlos, cuándo no y en qué punto optimizan dentro del ORM de Django y cuándo es bueno utilizarlo, etc. Igual si tienen alguna duda pues la pueden dejar en los comentarios.